Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Estoy muy contenta el día de hoy porque tengo una invitada de lujo. Ella es Dani Ayala. Ella es orgullosa mamá, emprendedora entusiasta, cofundadora de Muno y de Shala 108, ferviente practicante y maestra de yoga. Es mercadóloga, moderadora e investigadora de profesión, amante de la meditación, la música, un buen libro, los paseos y convivencias al aire libre, la comida hecha en casa y las pláticas de reflexión y filosofía. Estudiar su energía, escribir su terapia, su motor, su familia. Es egresada de Sadak Yoga Institute, del programa de Pravesha de 300 horas, de Younger for Longer, certificada en Mindfulness, Stress Reduction por el Hospital Zambrano Elliot, y enamorada de compartir yoga a través de diversas técnicas, meditación y ejercicios de atención plena. Pravesha, Vinyasa, Ashtanga y yoga rehabilitador y restaurativo. Y bueno, también es directora de Brillas con Luz Propia, que bueno, les tenemos una sorpresa, amigos. De verdad, quédense hasta el final de la charla porque les tenemos una gran sorpresa. Y bueno, pues bienvenida, Dani. Muchas gracias, Sin. Un placer estar aquí con todos ustedes para compartir. Al contrario, de verdad que siento yo que justo en esta época es bastante valorado todo este tipo de conocimiento, de ejercicios, y qué mejor tema que el que vamos a hablar el día de hoy, que es cuestionar nuestro sistema de creencias, ¿no? ¿Cuántas veces esto nos puede arrastrar hacia vivir una vida en bienestar o pues todo lo contrario? ¿Nos quieres contar un poquito, Dani? Sí, totalmente, Sin. Cuando platicaba contigo sobre este tema, es un tema que puntualmente lo abordamos en la semana 2 del programa de Brillas con Luz Propia. Y a mí se me hace un tema súper importante y revelador porque de alguna manera cuando nos vamos como envolviendo, ¿no?, en nuestros pensamientos, y no tenemos prácticas de conciencia para hacer una pausa, para parar y darnos cuenta de que estamos pensando y de cómo funciona nuestra mente y de cuáles son los objetivos de nuestra mente. Obviamente nuestra mente no es mala, pero tiene una función muy específica en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro y en nuestra vida. Pues como tú dices, puede ser nuestra mejor amiga y potencializarnos a alcanzar todos nuestros sueños, o puede también pintarnos realidades bastante terroríficas o bastante limitantes, que luego nos llevan a decir en algún momento, híjole, me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado atreverme a hacer lo otro, me hubiera gustado no castigarme tanto, etcétera. Entonces, estos pensamientos y conocer cómo funcionan, qué son, para qué sirven, y después poder identificar cuáles son esos pensamientos que yo tengo, por qué se han formado de esta manera, y luego hacer una práctica consciente para decidir cuáles me potencializan y cuáles puedo dejar a un lado. Creo que es un trabajo de introspección sumamente valioso que en algún momento de nuestra vida hay que sentarnos, como justo tú dices, a cuestionarlo. Es que yo creo que también la mayoría de las personas no se cuestiona eso, y realmente nuestra vida el día de hoy, si hemos estado pues regularmente sin hacernos estas preguntas, está condicionada. Está Totalmente. condicionada a toda la información que hemos recibido desde nuestra edad, desde la niñez, ¿no? O sea, nuestra forma de ver la vida al día de hoy fue forjada, pues, por esos cimientos, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a cuestionar, ¿no?, esa parte de ¿por qué pienso que está mal esto, ¿no? O sea, porque aparte siempre los juicios son hacia afuera, ¿verdad? Los juicios a veces, y pues es muy fácil emitir estos juicios y empezar a cuestionarnos por qué nos molesta, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos molestan ciertas situaciones? ¿De dónde viene este enojo, este estrés?
y muchas veces nos quedamos con ello sin cuestionarnos, decir, a ver, para lo mejor otra persona esto es algo normal, natural, pero para mí me está enojando. ¿Por qué viene mi enojo? Entonces, sí es muy importante, quédense amigos, porque creo que cuando nos hacemos estas reflexiones de la vida que el día de hoy tengo es mi responsabilidad, porque bueno, me encanta como tenemos el programa de Brillas con Luz Propia, quédense al final, pero va paso a paso, semana a semana, descubriendo partes fundamentales de nuestro ser y cómo podemos insertar nueva programación, ¿no? Como este sistema de creencias, pues muchas veces es condicionado y nos condiciona a algo que no nos hace feliz o que nos mueve siempre en un estrés constante, como son a lo mejor los estereotipos sociales, culturales, el deber ser, ¿no? Y cuando no estamos cumpliendo esto, o cuando no queremos cumplirlo, entonces viene esta parte del sufrimiento. Entonces, es muy importante indagar. Totalmente. Y creo que aquí retomo un punto súper relevante que tú dices, Sin, que es que desde nuestra niñez, o sea, es como decir, cómo se forma este sistema de creencias, ¿no? Estas ideas o estos pensamientos que en algún momento nuestra mente compró como verdad. A mí me encantó en una certificación que tomaba que el coach justo empezó diciendo que aquí hay dos tipos de pensamientos o dos tipos de ideas, los que son hechos y los que son creencias. Entonces decía, realmente el 1% de los pensamientos o ideas que tenemos son hechos. Tan sencillo como decía, si pongo una pluma aquí, un hecho es que la pluma se va a caer. O sea, es algo que está comprobado por la fuerza de gravedad, por lo que tú quieras. Entonces, decía, hecho o creencia. Pues hecho, ¿no? La pluma se va a caer. Creencia, ¿qué es una creencia? Todo lo que nosotros tomamos y compramos en algún momento de nuestra vida como verdad. Por ejemplo, esta pandemia es lo peor que me ha pasado. Esa es una creencia. O sea, no es una verdad. Para nosotros se convirtió en una creencia, pero es una verdad, no es una verdad. O, por ejemplo, si no me caso, no puedo ser feliz. Si no tengo hijos, no puedo ser feliz. O si no alcanzo la dirección de una empresa y me convierto en CEO, no soy exitoso. Esas son creencias que nosotros hemos forjado y que creo súper relevante la parte que dices que se crean desde nuestra niñez. Al final, muchas de las creencias sí se forman por una experiencia, pero nuestro sistema de creencias se crea desde que estamos muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque, y en ese momento mamá y papá representan la verdad de nuestro mundo, ¿no? Y entonces lo que nuestra educación pues representa un papel bastante importante y de ahí conforme vamos creciendo, pues todas las influencias que tenemos en nuestra vida, ¿no? Nuestros amigos, la escuela a la que fuimos, la situación en la que vivimos y conforme también vamos creciendo, vamos obteniendo experiencias que también la mente va codificando y va metiendo en su base de datos y va formando ya un sistema de creencias muy, muy estructurado, que ya llegamos a ser adultos, ya creamos toda esta red neuronal de creencias y ya cada vez es más difícil salirnos de nuestra verdad, ¿no? Ahí, o sea, los consejos milenarios de los abuelos y de los, pues realmente es sabiduría pura porque llevan muchísima experiencia, pero es un sistema de creencias que ellos formaron a partir de su experiencia y de las decisiones que tomaron y del conocimiento que adquirieron de sus padres y de generaciones. Entonces, cada quien tiene su propia verdad y está bien. Solamente hay que detenernos en algún momento a reflexionar si esta es la verdad que a mí me hace sentir cómodo y es la verdad que a mí me potencializa en cierto momento. Porque es súper peligroso que empecemos a tomar todos nuestros pensamientos como una realidad o como algo que está bien, ¿no? Porque nuestros pensamientos al final son ondas de energía
que muchas veces hasta son inconscientes porque reaccionan ante cierta situación y que no tengamos la capacidad de decir, a ver, estoy pensando, o sea, pasó esto y estoy pensando y mi mente está recabando 1,000,000 de pensamientos e ideas para protegerme, porque al final esa es la función de la mente pensante, protegernos de no morir. Si no tengo esta capacidad de salirme y de actuar como un observador para poderlos ver y poder decidir qué de esto me sirve, creo que nos podemos ir, o sea, nos podemos ir y, como tú dices, causar muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento en nuestra vida. Aquí creo que hay varias cosas que quisiera siempre remarcar, ¿no? Una es esas historias que nosotros tenemos, esas creencias que son nuestra verdad, las estamos también llevando una y otra vez, ¿ok? Entonces, al llevarlas a nuestra mente, voy a poner ejemplos un poquito más específicos para que también la gente lo pueda visualizar, porque a lo mejor es un poquito complejo, pero al aterrizarlo, inclusive si tienen alguna duda, nos ayudaría muchísimo que la pudieran compartir. Es más, si también nos escuchan de alguna parte diferente de Monterrey, pues también por aquí nos pueden estar comentando. Y bueno, haciendo como el aterrizaje, ejemplos muy, muy sencillos. Por ejemplo, no sé si vieron la serie, estoy viendo ahorita la serie de This Is Us. Estoy llorando todos los capítulos, oh my God. Pero es bien bonita y yo trato de ver todo el aprendizaje que hay desde la parte psicológica, que es la parte de yógica, ¿no? O sea, esta parte es una familia y son tres hermanos y cada uno de ellos vive una realidad muy diferente en una casa, ¿no? Son 3 hermanos y cada uno, pues, es su historia de cómo vivió su niñez, su edad, su infancia. Y es súper diferente, o sea, a pesar de que tuvieron los mismos papás, ¿no? A pesar de que vivieron las mismas circunstancias, fue muy diferente, es esa parte y pues lo trasladas también, o sea, yo lo trasladé a mi familia también, que somos 3 hermanos, una hermana más chica, un hermano más grande, y platicando con ellos, sí, o sea, realmente ellos vivieron una niñez bien diferente a la mía, igual con los mismos papás, con las mismas experiencias, pero es la manera en que cada uno de nosotros percibió, sintió cada situación. Y aparte, no solamente aquello que sucedió, sino en esta edad ya adulta, como aquellas etapas las repetimos. Y es más, las repetimos en nuestra mente y obviamente nos van a faltar muchísimos detalles, pero es como también lo comentaste en el podcast de Brillas con Luz Propia, ¿no? Somos increíblemente, pues, fantásticos en llevar más detalles a esas situaciones, claro, ¿no? Y llevamos esas situaciones a detalles y muchas veces son tan dolorosos, ¿no? Que también seguimos como que con el látigo ahí, ¿no? En el juicio, en el no perdón, en el rencor. Entonces, es muy importante que lo traslademos al día de hoy porque es una historia que yo me estoy contando, pero que realmente no es algo que fue real. Fue mi percepción de la situación. Entonces, aquí lo que quiero que traslademos a sus vidas es esa historia que nos estamos contando nos lleva a estar en un estado de paz o de sufrimiento. ¿O hacia dónde me lleva? Porque la vamos a seguir alimentando una y otra vez. Y esa va a ser nuestra realidad que voy a plasmar, no solamente en mi vida, sino en mi futuro también. Y el futuro, si tienen hijos también, el futuro de nuestros hijos también está en juego. Entonces, es súper valioso, es bien importante hacernos estas preguntas para romper realmente estas creencias y contarnos otra historia. Totalmente. Y creo que tienes un súper buen punto, Sin, en esta parte que dicen, o sea, y luego las creencias al final trascienden generaciones y
y se vuelven luego después hasta rasgos culturales de las personas. O sea, si te vas a un punto, por ejemplo, en todo este tema que abordamos en Brillas con Luz Propia, puntualmente de las mujeres, digo que no es exclusivo, pero tomando como un ejemplo, todas las creencias alrededor que se generaron sobre una mujer, ¿no? Y, por ejemplo, en una cultura como México, que es una cultura mucho más tradicional, se crearon muchas creencias alrededor de lo que una mujer debe y no debe de hacer, lo que es una buena madre, lo que es una buena mujer, lo que es una mujer exitosa, lo que no. Conforme ha ido avanzando el tiempo, pues han ido cambiando algunos estereotipos. Y para las mujeres, como lo veíamos en la investigación cuando lanzamos el programa, todas estas creencias que de alguna manera fueron educadas por generaciones se convierten en una barrera súper importante para que ellas al final puedan decidir individualmente qué es lo que quieren hacer con su vida y cuáles las decisiones que quieren tomar para ellas sentirse plenas, para ellas sentirse en paz, porque ha habido un bagaje generacional enorme que le dice cómo es el debería ser. Y esto ya viene como incrustado en nuestra cabeza y aunque decidamos hacer otra cosa, siempre viene como tú dices, un sentimiento de culpabilidad y de flagelaje, de decir, es que a lo mejor no soy una buena madre, es que a lo mejor no soy una buena esposa, es que a lo mejor, ¿por qué? Porque nos estamos referenciando todo el tiempo con ese tipo de creencias que en algún momento se nos incrustaron, ¿verdad? O sea, yo en el fin de semana tenía una charla con mi hermana y me decía, no, es que no es justo y no hay que seguir el patrón y etcétera. Le digo, sí, pero también hay que entender que es un tema como psicológico en el que de alguna manera fuimos programadas para eso. Entonces, toma un trabajo mucho más consciente de poder observar y de decir, a ver, ¿de dónde surgió? ¿Qué tanto yo también lo estoy adornando, como dices? O sea, ¿qué tanto estoy yo creando, a ver, esta historia en mi mente y porque me dijeron significa que esto, lo otro? ¿Y qué puedo hacer para ir haciendo nuevas programaciones, que creo que es hacia donde vamos a ir al final, como estos tips o estas prácticas que nos permiten? No se trata de tirar todo nuestro sistema de creencias, porque seguramente hay ahí algunas que nos potencializan o nos hacen creer bastante capaces, pero ¿cuáles son esas que no me hacen sentir cómodo? Como tú dices, más allá de cuestionar si estuvieron bien, si estuvieron mal, ¿cuáles son con las que me quiero quedar porque me producen comodidad en mí y me hacen estar en un estado de calma, en un estado de paz, que desde ese estado puedo decidir y puedo reinventar lo que yo quiera hacer, ¿no? En el podcast que teníamos de Brillas con Luz Propia poníamos un ejemplo súper sencillo, así como tú dices, para poderlo aterrizar, ¿no? Así como estas creencias que nos hacemos a veces que no somos buenos con algo, que decíamos, no soy bueno con los números, ¿no? Y como tú dices, esta repetición de decir, bueno, es que desde chiquita, como las matemáticas, pues no se me daban muy bien y batallaba y me tardaba mucho en hacer la tarea. No sabemos si fue un tema de concentración o de que el maestro no te explicó bien. No sabemos qué fue. Pero el punto es que tú te tardabas más y desde chiquita tú dijiste, ¿sabes qué? Es que los números y las matemáticas no son para mí. Y no soy buena en esto. Y entonces te lo repites tantas veces y llega el examen y dices, es que no me va a ir bien porque no soy buena en esto. Y luego llega el momento de elegir la carrera y dices, yo nada que ver con los números porque no soy buena en esto. Y entonces, y luego dices, y luego en el trabajo delegas cuando dices, lo que tenga que ver con números lo haces tú, porque yo no soy buena en esto. Y entonces dices, ¿qué tanto fue que no fuiste buena en esto o que te lo repetiste tantas veces que te lo creíste, perdiste la confianza al estudiar, perdiste la práctica porque siempre que llegaba el momento delegaste esa tarea y entonces haz de cuenta que te privaste totalmente y ya te convertiste te convertiste en una persona sin práctica en los números y no te hiciste tan buena a lo mejor como el que practicó toda su vida porque no tuvo esta barrera, este filtro que entra a la mente. Y se vuelve bien interesante
porque de alguna manera instauras una creencia y entonces todo lo que llega lo filtras. Está filtrado, haz de cuenta. Entonces, es bastante, por eso dices, al final no eres lo que piensas, pero si lo piensas tan repetidamente, las decisiones que vas a tomar a partir de ello, las cosas que vas a dejar de hacer a partir de ello, lo vas a convertir en una realidad. Y eso lo trasladamos también a otras definiciones, ¿no? Que hay también en nuestra vida y, oh my God, o sea, las creencias, por ejemplo, del dinero, ¿no? De la abundancia, de qué puedo percibir yo de las personas que son exitosas, inclusive en el amor o en las relaciones, ¿no? O sea, nos hemos repetido tantas cosas, ¿no? Desde, inclusive en la repetición cuando leemos libros o cuando vemos una serie o cuando vemos películas, ¿no? Nos lo han metido tanto que realmente, pues, nos la llevamos a creer, ¿no? O sea, esa parte también nacionalista de Estados Unidos, por ejemplo, que se han repetido tanto y en todas las películas, ¿no? Hollywoodenses está una y otra vez que son los salvadores y que, o sea, ellos realmente se sienten así con el mundo. Y así sucede también con nuestras propias creencias acerca de todo, o sea, ¿qué es el amor para mí, no? El amor es sufrimiento, el amor es decepción, es infidelidad, todos los hombres son iguales, o sea, y nos estamos repitiendo y eso es lo que vemos aparte, ¿no? O sea, también psicológicamente vemos lo que nosotros creemos y de ahí la importancia. Es como, por ejemplo, cuando me embaracé, veía puras embarazadas alrededor en la calle, ¿no? O sea, las filtraba. O cuando vas a comprar un carro y dices, voy a comprar este carro de esta marca, de este color, te encuentras todos los carros iguales, ¿no? En la calle y dices, ¿por qué? Porque hay esa parte psicológica en donde estás filtrando, ¿no? Esta información. La mente es tan increíble, ¿no? O sea, nunca me canso de pensar y de saber que es increíble, o sea, está para nuestra protección y filtra toda esta información para que también esté bien digerida y nos da nos refrenda una y otra vez, ¿no? Esta creencia. Entonces, de ahí también es tan importante observar, porque aparte, mucha de esta información está en la parte inconsciente. Es decir, no somos conscientes de que esto que yo estoy pensando es una parte fundamental de mi vida el día de hoy. Y tengo lo que tengo el día de hoy, he construido lo que he construido el día de hoy en base a estas creencias. Entonces, de ahí de la importancia de observarlas, de saber de que hay esta parte, pues obviamente, por ejemplo, hablando lo que es el dinero, ¿no? Ahora en SADAC tenemos la intención de este mes de estoy destinada a la prosperidad y hablando de la prosperidad, pues tenemos también el pensamiento acerca del dinero, ¿no? Que obviamente, ¿quién no va a querer dinero en su vida, ¿no? Todos queremos dinero en nuestra vida, pero entonces, ¿por qué no llega el dinero, ¿no? Entonces, en esa parte inconsciente muchas veces lo rechazamos, ¿no? O sea, me pasó, por ejemplo, cuando empecé a dar clases de yoga, ¿no? Y me sentía yo mal de recibir dinero. Decía, ay, ¿por qué me están pagando? O sea, como que yo misma era como, porque en mi sistema de creencias, ¿no? Era esta parte de que no, o sea, tú para ganar dinero tienes que trabajar como negro, ¿no? Para tener vida de blanco y así cosas que me han metido en mi mente o que yo misma me las creí. Y no era como, ay, puedes trabajar y por trabajar en algo que te gusta, te van a pagar. Oye, qué padre. O sea, yo misma era como, no, ¿cómo me van a pagar por algo que me gusta? Yo tenía que sufrir, ¿no? Entonces, es bien importante observar porque una y otra vez las tenemos ahí almacenadas en el inconsciente, en el subconsciente. Entonces, es como que, a ver, ¿por qué no estoy recibiendo esta parte que yo quiero en mi vida? Llámese buenas relaciones, buenas amistades, amor, etc., ¿no? Porque muchas veces las rechazamos inconscientemente. Sí, totalmente.
Totalmente, y que creo que es un buen ejercicio, y digo, es un buen ejercicio para una buena plática y un vinito, pero como que empezar a cuestionarte todo, como tú dices, todas estas definiciones, oye, en algún momento decir, bueno, ¿cuál es la creencia que tengo acerca del éxito, por ejemplo? O sea, para mí, en algún momento, éxito era el CEO de algún lugar o alguien como con traje, ¿no? Muy así, con mucho poder, o sea, y realmente, y entonces cuando tú dices, híjole, no anhelo esa figura, entonces no quiero ser exitosa, o qué está pasando, ¿no? Porque esa es como la definición que tengo yo. ¿Cuál es la definición de una buena mamá, por ejemplo? O sea, claro, porque luego también estamos ahí con los latigazos, que yo es que no soy buena madre porque no le hice todas las comidas, ¿sabes? O sea, ¿cuál es esa definición que tienes? ¿Cuál es la definición que tienes de amor? ¿Sabes? O sea, todas estas creencias que cuando las vas averiguando y justo las vas cuestionando un poco, te vas dando cuenta de cómo inconscientemente, como tú dices, has ido rigiendo muchas decisiones de tu vida por eso. ¿Cuál es la definición de seguridad? O sea, la mente, el trabajo de la mente es tenernos seguros. Entonces, ¿cuántas veces hemos tomado una decisión por la ilusión de control o la ilusión de seguridad, ¿no? O sea, a lo mejor si me quedo en un trabajo fijo, a lo mejor si, que no son sinónimo de plenitud, ni de paz, ni de felicidad, a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, por eso vale la pena hacer este cuestionamiento. A mí me gustaba mucho cómo lo abordamos en el programa, porque pues es como también concientizarnos de, a ver, y nuestra mente no es que nos esté jugando ni una broma, ni que esté mal, o sea, la mente es la mente. Y entonces, esta parte de dividir y decir, bueno, nuestra mente tiene dos funciones, ¿no? O sea, o está dividida en dos. La mente pensante y la mente consciente. La mente pensante se dedica a eso, y no se trata tampoco de juzgarla, porque pues ese es su trabajo, y así como también genera pensamientos muy, a lo mejor a veces que nos limitan o que nos hacen sentir incómodos, o muchos pensamientos como de seguridad, también es capaz de crear, idear y alcanzar cosas maravillosas, ¿no? Entonces no queremos cesar su poder. Simplemente entender que su trabajo es generar pensamientos. Y estos pensamientos, pues como lo veíamos en la filosofía de yoga, van a provenir de muchos lados, ¿no? O sea, de los 5 tipos de pensamientos, ¿no? De lo que me han contado que está bien, de lo que me han enseñado, de las experiencias que yo he tenido, de mi imaginación incluso, de todo esto se van formando los pensamientos. Entonces, este es el trabajo de mi mente pensante y ok, la aceptamos tal y como es, muchas gracias. Pero tenemos, y este es como el teatro que hablamos, ¿no? O sea, que a mí me gusta decir, todos tenemos un teatro en la cabeza, o sea, y somos capaces de crear obras increíblemente fantásticas y maravillosas, ¿no? Y ahí está. No se trata de que el teatro juegue pura comedia, no se trata de cerrar el teatro, no, es entender que el teatro ahí está y hay que aceptarlo como es. Algunos tenemos la cabecilla más loquilla que otros. Pero entender que tenemos esta parte de la mente consciente, que es lo que creo es el gran valor que tienen todas estas prácticas, la práctica de yoga, la práctica de la meditación, es justo darnos cuenta que existe la conciencia. Con la conciencia nacimos, nadie nos la dio, o sea, más bien está dada. Entonces, simplemente se trata de encontrarla, de despertarla y de practicar con ella, porque entonces así es de la única manera que nos podemos hacer, pues de saber que tenemos el poder de salirnos de la obra, de este teatro que tenemos y que nos hace creer e interpretar muchísimas cosas, y que la podemos ver desde afuera y que podemos decidir, esto es un pensamiento y es un pensamiento que no me sirve, o esto es un pensamiento que ha estado repetidas veces en mi vida, que se formó en una creencia
y que no me sirve ahorita, no me sirve para sentirme en paz, no me sirve para potencializarte, verlo y dejarlo ir. O sea, es como una práctica de meditación en la vida cotidiana, ¿no? Pero pues así con mis alumnos, en algún momento que platicamos, nos sirve mucho saber todo esto, pero practicarlo realmente nos va a dar esa capacidad de poder reconocerlo, porque tan sencillo como en una discusión, ¿no? Cuando empiezas, para mí ese ha sido uno de los ejemplos más palpables de mí, de cuando te enrollas en una discusión, ¿no? Y cada quien tiene sus argumentos y te das cuenta que pues tú respondes a esos argumentos de acuerdo a las creencias que tú tienes de la situación. O sea, un estímulo neutro, como tú decías, que detonó una discusión y entonces tú te enojaste porque tú creíste que a partir de esto no estaba bien algo y la otra persona y se me ha hecho como bien interesante ver que cuando estás discutiendo, justo son las creencias de cada uno emergiendo de por qué estuvo bien o estuvo mal. Y ahí te das cuenta y cuando te haces para atrás y dices, y eres capaz de ver y de observar y decir, todo esto fueron mis pensamientos diciéndome lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que estaba permitido, lo que no. Y está bien, tú puedes decidir qué de eso sí te causa paz y con qué te quieres quedar y que no vas a permitir porque no está dentro de tus límites, pero que tengas esa capacidad de salirte, o sea, esa capacidad de decir, ok, aquí esto me está rigiendo mis creencias o mis pensamientos, o sea, como la famosa quote, esta que me encanta, que al final dices, cada juicio, cada opinión, cada interpretación es una confesión de lo que creemos y de lo que nos ha regido toda la vida sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, ¿verdad? O sea, y se vuelve algo como experimental. Para mí este tema es experimental en la vida, ¿no? O sea, vas viendo conforme vas hablando con las personas o te digo en una discusión y cuando ves cómo reaccionas y ves lo que dices, híjole, o sea, me está rigiendo algo mucho más fuerte y muchas veces ni sabes, ¿verdad? Entonces se convierte muy, muy interesante. Sí, mira, aquí dice Gaby, por las lealtades familiares, de ahí vienen esos sistemas de creencias. Y bueno, has dado también en algo bien importante, Gaby, porque esa lealtad, o sea, queremos siempre pertenecer, ¿verdad? A ese lazo. Y a veces esos lazos, a veces no nos ayudan, ¿no? Yo me acuerdo también la primera vez que, por ejemplo, en la familia, un primo se divorció. No, hombre, era tema de toda la familia, o sea, no de la familia nuclear, o sea, de la familia extendida, ¿no? Y la primera vez que también un primo se hizo de otra religión, no, bueno, también era, híjole, estaba mal, se iba a ir al infierno, ¿no? O sea, y así como que la primera vez que algo sucedió era el tema, y era juicio tras juicio tras juicio, y era una pelea, híjole, o sea, de más, yo soy de las pequeñas de los primos, entonces a mí pues nada más me tocaba como que escuchar, no opinar, pero absorbía todo eso de que, divorciarse está mal, cambiarse de religión está mal, ¿no? O sea, ese sistema de creencias que para mí pues eran de que no, es que él lo hizo y tomó esa decisión y está mal. Entonces, salir de eso, ya comprenderlo de una manera diferente en nuestra edad, ya consciente, ¿no? Porque a veces inclusive pues en la adolescencia no somos conscientes, somos todavía muy, aunque somos como en la adolescencia hay muchas hormonas y estamos de rebeldes y todo como quiera, pues hay ese lazo, ¿no? Pero ya cuando estás en una edad más consciente, en donde puedes observar un panorama amplio y de decir, bueno, pues a cada quien le funciona algo diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, también como mamá, hacerte estas preguntas para con nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de educación le voy a dar? ¿Qué tipo de palabras le voy a decir? ¿Qué tipo de educación la voy a meter? Si va a ser tradicional, constructivista, homeschool, ¿no? Ahorita que está también pasando todo esto,
porque en el sistema de creencias pues también hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, ¿verdad? Cuando en yoga pues es súper valorado el que no hay este tipo de juicios, las cosas simplemente son y hay que observar qué es lo que nos viene bien a cada una de las personas. Y al día de hoy también en este panorama amplio de todas las situaciones que nos acontecen, los juicios de decir, a ver, ¿esto me viene bien a mí o no me viene bien? Y experimentar. Y en base a la experiencia, pues vamos a tener este aprendizaje y muy probablemente en todas estas experiencias también nos vamos a equivocar. Pero qué bueno que hay equivocaciones, porque también de eso se trata la vida, de aventarnos y de tener un aprendizaje. Entonces, pero en el sistema de creencias muchas veces estamos como en esta parte de tienes que tener un trabajo estable, que tengas que ir a un lugar y que tiene que durar 8 horas o más, ¿verdad? Esto es lo bien aceptado. Y a lo mejor, como decías, ¿no? Esa parte de los juicios de que, no, para ser una persona exitosa tengo que vestir, actuar de cierta manera, tener ciertas cosas, cuando realmente, pues, ¿qué es el éxito, no? O sea, ¿qué es el éxito para ti, para mí? Cada quien. Y muy probablemente va a ser muy diferente. Muy probablemente va a ser muy diferente. Sí, totalmente. Y creo que aquí estás retomando un punto también bien importante, que es como, de hecho, si lo instauras como una práctica, ¿no? Como el de dejar de decir bien o mal, sino lo que funciona para cada quien, porque seguramente, y igual, no se trata de emitir el juicio, seguramente las creencias que nuestros padres tuvieron en algún momento y que decidieron transmitírnoslas, funcionaron para ellos en su momento y está bien, muy bien. Pero, y eso, tú cuando tienes este proceso de conciencia puedes decidir qué cosas de esas te funcionan y qué herramientas no te funcionan y quieres hacer diferente, ¿verdad? Pero justo creo que esta catalogación entre lo que está bien y en lo que está mal, y que a veces el ego nos rebasa y quiere hacernos como predicar, ¿no? Como decir, esto es lo que está bien y esto es lo que funciona para todos, ¿no? Hace mucho más compleja esta aceptación de decir, es que eso no funciona para mí, es que eso no quiero, es que eso me trajo mucho dolor y mucho sufrimiento, quiero hacer otra cosa, ¿verdad? Porque pues el ser humano está como, pues vive en comunidad, ¿no? Y esta parte del reconocimiento y esta parte de la aceptación y como dices, esta parte de pertenecer, pues muchas veces nos limita a aceptar, oye, esta creencia a mí no me ha funcionado, a mí no me ha, pues a mí me ha causado sufrimiento, me ha causado dolor y quiero cambiarla, ¿verdad? Pero es estas ganas de querer, de sentir la aprobación, ¿no? Porque eso es algo que yo me di cuenta conmigo misma. Ok, a ver, me di cuenta que no quiero trabajar en una oficina, ¿no? Que tal vez esa era mi definición de éxito que yo tenía concebida, pero no lo quería. Entonces, mi primer cuestionamiento fue, bueno, entonces no quiero ser exitosa. O sea, no tengo ambiciones yo en la vida porque no me motiva ir a buscar y dedicar 12 horas de mi vida para ir a buscar el siguiente nivel del puesto. Pues seguramente o soy una floja o no tengo ambiciones o no sé qué me pasa. Hay algo mal conmigo, ¿verdad? Ok, ya cuando te haces este proceso y dices, no, mi definición de éxito es diferente y no me funciona tal cual me lo habían definido, presentado, programado, entonces es esta cuestión como de querer que te aprueben tu manera, como de decir, oye, bueno, me voy a salir y voy a hacer esto y voy a emprender y me voy a dedicar a dar clases de yoga, pero quieres que lo acepten, quieres que lo apruebe el mundo, ¿no? O sea, para que tú te sientas bien y para que tú sientas que tomaste la decisión correcta y que perteneces y que eres exitosa, necesitas esa aprobación o ese reconocimiento de los demás, que no va a suceder porque ellos tienen otro sistema de creencias. No hay bueno ni malo.
ellos van a tener ese sistema y para ellos a lo mejor fue arriesgado, a lo mejor tanta cabeza para dar clases de yoga o lo que tú quieras, ¿verdad? No lo vamos a poder cambiar y está bien porque ni mi verdad ni la tuya está bien o está mal. Simplemente son diferentes y nos funciona diferente de acuerdo a lo que queremos lograr y a lo que queremos soñar. Porque muchas veces, y como dice Gaby, en estas lealtades o te vuelves sumiso y entonces no te sales del embrollo, así como en el caso de tu primo hubiera dicho, no, pues es que me van a linchar si me divorcio, ¿verdad? Entonces, mejor ahí nos quedamos en una relación que probablemente no estaba construyendo para ambos, o me salgo, pero en este trabajo de querer convencer a todos de verdad lo estoy haciendo bien, hice las cosas diferentes, se vuelve un trabajo súper cansado, ¿no? O sea, ahorita que lo dices, por ejemplo, con la educación de los niños, si te vas por una crianza positiva, pues seguramente alrededor y que ese niño no tiene límites y que no le están enseñando disciplina y que un chorro de cosas. Y yo era de las que tratar de convencer y decir, no, es que, y entonces nos volvemos a meter en ese mismo carrito, ¿no? De querer convencer que mi verdad es la verdad que puede regir a todos. Y no, es la verdad que me funciona a mí, porque a mí me da tanta paz educar a mi hijo así, y me da mucha paz y me hace creer que esas son las herramientas que él necesita para después sentirse capaz y que puede hacer lo que él quiera, pero tal vez para alguien no. Entonces, ok, se respeta y aquí lo dejamos, ¿no? Pero no nos metemos en este cansado juego de querernos convencer y de decir quién está bien y quién está mal, ¿no? Simplemente es como lo dice el yoga. Así es, Gaby aquí nos está comentando. A mí me pasó algo muy curioso, practicando todos los días me sentía súper bien hasta que llegó biodescodificación a mí y he empezado a cuestionarme todo y trato de observar esos pensamientos, no engancharme, súper importante, pero sí de alguna forma mi mente quiere saber de dónde vienen estos programas para hacerlo diferente. Sí, creo que, digo, a mí leyendo, porque luego yo también ya les he platicado como también de mi experiencia, que de repente yo tenía pensamientos y yo decía, ¿de dónde vienen? ¿Sabes? O sea, yo la primera vez que fui a terapia, yo le decía a mi psicólogo, no, te lo juro que no soy mala, o sea, no sé por qué de repente me vienen como pensamientos, como de que algo va a pasar o de, bueno, y ya platicamos como toda la historia de dónde proviene mi ansiedad. Pero cuando te empiezas a documentar también, empiezas a entender que también los pensamientos son ondas de energía. Entonces, y muchos son inconscientes, ¿verdad? Entonces también creo que dentro de nuestro proceso, a veces pasamos mucho tiempo queriendo entender de dónde vienen las cosas o por qué estoy siendo así o por qué estoy pensando esto, por qué estoy pensando tan fatalistamente. Y pues ahí sin querer nos enganchamos, ¿no? En como querer descubrir de dónde viene todo esto, ¿no? Y creo que esta también es una capacidad básica que trabajamos. Obviamente la introspección es súper necesaria y creo que poco a poco en la práctica y en el proceso se va dando cada vez más orgánica y como más natural. Y que es la segunda capacidad que trabajamos en el programa, que es la aceptación, que muchas veces es decir, bueno, muchas veces no tengo el entendimiento completo de dónde viene toda esta programación o codificación mía o por qué, por ejemplo, conmigo me pasaba mucho que decía, ¿por qué tengo este rasgo como de, híjole, o sea, de al final del día como de siempre estarme como reprochando y reclamando y lo que no acabé y lo que no hice y lo que no lograba entenderlo porque decía, oye, mi mamá siempre fue de las que lo hiciste excelente y qué bonita niña y preciosa, o sea, nunca tuve a alguien tan encouraging como mi mamá, ¿por qué el rasgo, no? Es fecha que no lo termino de entender, pero como, bueno, ok, aceptar que a lo mejor esto es un rasgo mío o así están siendo mis pensamientos en este momento
y como de confiar, como esta parte de soltar y confiar en que mi práctica constante, mi práctica de meditación, mi práctica de asanas, mi práctica orgánicamente me va a ir trayendo respuestas poco a poco, o va a ir pasando la situación y voy a ir accesando otro tipo de estados. Entonces, pues personalmente creo que lo que está haciendo Gaby es perfecto para no engancharte, aceptar, confiar, como que a veces tienes que justamente soltar y orgánicamente vas a ir entendiendo. Sí, porque sí, como bien dices, o sea, queremos saber de dónde viene y por qué viene, y a veces ni siquiera encontramos el de dónde, o sea, como dices, no, o sea, si mi mamá siempre me estuvo apoyando, o sea, en mi casa también, entonces, ¿por de dónde viene esto? Entonces, hay rasgos que ya con los que ya nacemos y vienen en nuestro ADN también de generaciones atrás, y está bien, o sea, nada más, lo importante aquí es darnos cuenta. Y como dice Gaby, no engancharnos, porque cuando nos enganchamos y queremos saber de dónde y por qué, y nos enganchamos y creamos estas novelas que no nos dejan nada más que repetir aquellos mismos juicios. Entonces, si realmente queremos reimprimir o reprogramar un nuevo pensamiento, una nueva creencia, tenemos que repetir entonces aquellos pensamientos. Por eso también las afirmaciones nos ayudan mucho en nuestra práctica. Por eso también en Sadak Yoga siempre trabajamos con una intención mensual. Sabemos que la repetición es la construcción hacia aquello que queremos llevar en nuestra vida. Y no es una repetición que hagas de un día, o sea, de que, bueno, voy a hacer 108 esta afirmación. No, inclusive en ese sistema de creencias hasta hay una lucha mental en no lo estoy aceptando, no. Entonces, ahí esa parte de decir, a ver, no pasa nada, a ver, acepta en este momento, ¿no? Como también en el programa de Brillas, ¿no? Estas 4 semanas que te van llevando de la mano a la última semana, realmente tener tu responsabilidad, llevar la responsabilidad de nuestra vida, de crear este nuevo entorno, de crear estas nuevas experiencias que se vayan acumulando en este cofrecito que es la vida misma, ¿no? Y no nada más para estar bien tú o contigo misma, sino esta parte de saber que si tú estás bien, todo lo demás alrededor va a estar bien, ¿no? Sí, y que digo, me pasaba cuando platicaba con mis amigas, me decían, ay, bueno, entonces la atención plena es la solución a todo. Le digo, pues, de alguna manera, pues sí. O sea, le digo, le digo, en esta novela mental, ¿no? Que nos hacemos, como tú dices, realmente lo importante es darte cuenta, porque darte cuenta ya te puedes salir del papel, o sea, ya dejas de ser un actor ahí y te sales, lo observas y te conectas con el momento presente, o sea, cuando dices, bueno, ok, me salgo de aquí, no le vamos a dar más vueltas al asunto, porque a veces yo siempre digo, la introspección es un resultado más allá de un camino forzado, ¿no? Entonces no vamos a dar más overthinking, no vamos a seguir ahí porque, como tú dices, seguimos detonando una y otra vez. Como decíamos, las emociones duran 90 segundos, nada más que nosotros, y seguimos, y lo volvemos a detonar, y lo volvemos a detonar. Entonces, la capacidad de salirte y de decir, cierro los ojos, voy a respirar, cierro los ojos, me voy a hacer una meditación, o conectarme con lo que estoy haciendo en ese preciso momento, me hace salirme del papel. Y entonces, ya saliéndote del papel, te das cuenta que existe tu mente consciente y que tu mente consciente es capaz de observarlo, de calmarte y desde la calma tomar una decisión eventualmente, ¿no? O sea, pero generas como ese proceso de aceptación, o ese proceso de soltar muy orgánicamente cuando literal, dejamos de ponerle atención a eso y respiramos, ¿no? O sea, creo que pues sí, claro, es la solución a todo. Y es en la práctica, cuando te haces, es con la práctica, cuando te haces capaz de hacer eso. Ahí en el podcast también mencionaba una quote
que me gustaba muchísimo de un maestro de meditación que dice, después de 20 años con estas prácticas, me he dado cuenta que mi mente es igual de platicadora que al inicio, igual, o sea, dice, la diferencia es que yo ya puedo reconocer que está platicando, ¿sabes? Y no produce absolutamente nada en mí. Entonces, pues ese es el gran valor de todo. No quiere decir que algún día a lo mejor sí, ¿verdad? Vamos a alcanzar esta mente en blanco que todos soñamos de repente, pero mínimo nos vamos a ser capaces de reconocer, esto es un pensamiento, esto es una creencia repetida que me ha llevado y que lo puedo soltar. O sea, a mí, por ejemplo, en mi papel como mujer de mamá y con todos estos estereotipos sobre lo que debo o no hacer, cuando me empiezo a flagelar y digo, no, es que no he hecho y no he cumplido y así es, a ver, Daniela, ya sabemos que tenemos estos pensamientos, ya los vimos, respira y podemos continuar, ¿no? Entonces, de esa manera nos vamos haciendo, pues como amigas, ¿no? De nuestra mente, o sea, como con una amiga que es, ay, ya empezaste, ¿no? Ya empezamos, ok, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate que a mí, hablando específicamente de eso, también me sirve mucho luego escribir esos pensamientos, ¿no? Porque van a estar ahí si una y otra vez. Entonces, escribirlos para mí, me libera de traerlos otra vez, ¿no? Entonces, hablando de los pensamientos que no nos agradan o que no nos llevan a vivir en una vida mejor, ¿no? Entonces, ¿no? Estos juicios que no nos ayudan. Entonces, digo, ay, bueno, los voy a escribir. Entonces, al plasmarlos en un papel y al observarlos como esa parte, bueno, son mis pensamientos. Como aquí dice Luz, nos saboteamos inclusive con nuestros pensamientos y creencias. Sí, definitivamente, porque esos pensamos que son verdades. Entonces, no son realmente una verdad, pero pensamos que somos esas creencias, pensamos inclusive que nosotros las pensamos y que el pensamiento viene desde la parte consciente cuando realmente viene desde otra parte que le llaman en el yoga el pensamiento correcto, pensamiento incorrecto, y el pensamiento correcto no habla de que es algo verdadero, pero es algo correcto a lo que yo he vivido y porque a lo mejor me lo dijo alguien de mucho peso, de mucha experiencia, porque lo leí en un texto sagrado o etc., ¿no? Vienen de otros lugares. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, entonces, de repente, ya otra vez llegan esos pensamientos a mí y yo misma me digo, Cintia, acuérdate que ya los sacaste en tu libretita, ya no tienes por qué otra vez llevarlos a tu mente, entonces cambia el pensamiento y ya lo cambio, ¿no? Entonces me ayuda bastante, decir, acuérdate que ya lo hablaste, ya lo escribiste, ya lo soltaste, ya no tiene el caso volver a traer ese mismo pensamiento que no te está llevando a un buen lugar, ¿no? Y dice Gaby, sí, la meditación me ha ayudado bastante, su programa está bien bonito. Ay, Gaby, muchas gracias, qué linda. De hecho, les tenemos una sorpresa a quien no haya hecho el programa de Brillas con Luz Propia, que es un programa diseñado para para romper esta parte, ¿no? Para este sistema de creencias, para darte cuenta de todo tu potencial, de crear la vida que tú quieres llegar a crear, esta mejor versión. Son varios, te va llevando de la mano entre la práctica física de yoga asanas, de meditación, de podcast, ¿no? Entonces lo puedes poner mientras estás lavando los platos, estás escuchando toda esta información. Semana a semana se va trabajando con un tema en particular. Y pues se trata de llevar esta transformación en 4 semanas. Entonces, para quien nos está escuchando en este momento, ok, les tenemos un gran regalo que van a ser 2 días gratuitos, para que puedan entrar. Les voy a dejar ahora que cierre la sesión, el link, el enlace para que puedan inscribirse en la página directamente, ¿ok? Con estos 2 días dentro del programa de Brillas con Luz Propia. Y bueno, pues no sé si quieras agregar algo al programa de Brillas con Luz Propia, Dani.
No, pues para todos los que estén por ahí, dense la oportunidad de accesar, de entrar. La verdad es que considero que es un programa bastante redondo, y que lejos de construir una expectativa sobre lo que va a traer el programa, confíen en que el programa está estructurado y que tiene las herramientas para que orgánicamente tú puedas ir explorando sobre ti, ¿no? Y que puedas ir sintiendo sobre todo. O sea, el programa está hecho para que tú puedas ir sintiendo paso a paso cada uno de los temas. Está bien bonito y bien redondo porque de alguna manera en la parte de los podcasts tenemos toda la teoría y que luego en las prácticas de meditación, en la práctica de asanas, en la práctica de decretos, vas sintiendo todo aquello de lo que se habló. Y creo que es algo que se va contestando y que va trayendo hallazgos súper valiosos y muy bonitos de cada una de nosotros. Al final no te puedo decir exactamente qué vas a encontrar ahí porque cada uno encuentra algo muy valioso, pero lo que te puedo decir es que vas a encontrar tu brillo interior, ¿no? O sea, eso que te hace sentir en paz y cómoda contigo mismo. Y pues yo para cerrar, me gustaría dejarles como un ejercicito para que creo que siempre es súper bueno después de escuchar algo, digerirlo y luego hacer un pequeño experimento con uno mismo, ¿no? Porque somos el mejor laboratorio. Siempre que yo escucho algo es de que, bueno, a ver, vamos a hacer el ejercicio conmigo. Y así como decía Cintia, te quiero pedir que en una hoja o en tu libreta anotes 3 historias que te hayas contado tú o te haya contado alguien sobre ti misma, que no te haga sentir cómoda en este momento. Las que tú quieras. Puede ser tan sencillo como no soy muy inteligente o no se me dan los números, como decíamos. La que sea que a ti en este momento no te haga sentir cómodo. No me puedo divorciar, lo que sea, ¿no? No estoy educando bien a mi hijo. Lo que tú quieras poner ahí, la escribas y que durante esta semana tú puedas identificar, estar muy atento para que cuando llegue la idea, tú la puedas identificar y la transformes en algo. Tú puedas decir, ok, no estoy educando bien a mi hijo. Y cuando llegue esa idea de decir, ay, no lo estoy haciendo bien porque no le estoy poniendo límites, decir, ¿qué me voy a decir a mí mismo para cambiarlo? Te pongo un ejemplo. Yo también se los contaba por ahí en el podcast. Yo suelo ser bien ambiciosa con mis planes, ¿no? Siento que me va a alcanzar el tiempo de la vida para hacer todo. Y entonces me pasaba que al final del día, pues checaba mi agenda y, híjole, sí, la mitad me fue bien, ¿verdad? Y siempre el pensamiento que venía a mi mente es, híjole, eres bien ineficiente, Daniela, eres bien lenta y yo también me he comprado y todo el mundo me ha dicho que soy muy lenta para hacer las cosas. O sea, hasta en mi práctica de asanas, Cintia me conocerá, soy lenta también. Entonces, me llegaba este pensamiento y decía, es que es porque soy lenta y es porque soy ineficiente y es porque, ok, lo identifiqué y lo vamos a cambiar por algo que cuando llegue este pensamiento yo ya lo identifiqué y digo, Dani, hiciste lo mejor que pudiste hoy. Punto. Y ya, entonces se ha convertido como en un mantra porque yo sé que cuando veo y luego vea los trastes y vea que no he terminado nada, voy a empezar a decirme es que hubieras hecho esto, es que no hubieras hecho lo otro y voy a decir, Dani, hiciste lo mejor que pudiste hoy. Inclusive si alguien más me lo dice, en mi mente está, Dani, hiciste lo mejor que pudiste hoy. Y eso, de hecho, ha sido mi respuesta en las discusiones. Hice lo mejor que pude. Y está bien. Entonces, creo que esa es la manera en la que nos vamos dando cuenta y vamos transformando el pensamiento. Entonces, se los dejamos de tarea para que lo puedan y que puedan ustedes mismos experimentar cómo van cambiando las cosas cuando ponemos en práctica esta lado. No vivimos en esta mente pensante, sino ponemos en práctica esta mente consciente y hacemos una acción activa para elegir paz, que al final es el estado deseado por todos. Y el estado natural que nos habla yoga también. Entonces, qué bonito ejercicio. Muchas gracias, Dani. Y pues ojalá se puedan inscribir. Compartan también este video para que podamos llegar a más personas. Yo creo que
en este momento les sirve a muchas personas este tipo de información para darse cuenta que podemos cambiar. El programa de Brillas con Luz Propia está conformado por 4 semanas. El primero viene desde la calma, ¿no? La quietud para poder encontrar paz mental. El segundo trabaja la aceptación. El tercero, esta etapa también de amor propio, que es hermoso. Y el cuarto, la parte de transformación. Entonces, cada una de estas 4 semanas trae herramientas muy importantes para, así como ahorita Dani nos regaló este ejercicio de introspección, pues son ejercicios también para reconocer qué tipo de pensamientos tenemos, de creencias, para poder, el lado positivo es que todo se puede cambiar, la mente es increíble y lo podemos transformar, pero la decisión es tuya, entonces depende de ti hacerlo. Ok, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Dani. No, gracias a ti, Cindy, a todos los que se conectaron. Feliz de compartir. Gracias y bueno, nos vemos la siguiente semana también con un invitado especial. Les mando un beso y un abrazo. Compartan el video.